Ya vamos a iniciar en breve. Bueno, vamos a arrancar entonces en honor al tiempo. Tengan muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Ahora continuamos con lo que es con la segunda parte de la sesión correspondiente a esta semana. Para ahora vamos a desarrollar lo que es un tema bastante afín y similar al tema que estuvimos desarrollando en la clase pasada, que fue sobre la molaridad. Ahora vamos a estar abordando un tema que está muy relacionado a la molaridad, pero lleva como título la modalidad, que son palabras muy parecidas, sin embargo se diferencian por unos aspectos en particular, ya a nivel de fórmula. Así que para comenzar, primeramente cuando hablamos de la modalidad, vamos a referirnos siempre a unidades que hacen referencia a la medición de concentraciones de una sustancia. Y en ese sentido, como vimos en la clase pasada, los moles aparecían como una unidad referente para poder ver cuántas partículas de cierta cantidad de soluto estaban disueltos dentro de una solución. Pues en este tema se retoman ciertos aspectos de la molaridad, pero en el caso de la molaridad ya se hace referencia en cuanto a los moles de soluto ya disueltos en la masa del solvente. Ya no hablamos de litros de solución, sino que aparecen nuevos términos referentes al peso tanto del soluto como de la masa. Abriendo el hilo de participaciones y para retroalimentar lo que vimos en la clase pasada, me gustaría que me compartieran, y si recordamos, ¿qué mide un mol? Según lo que vimos en la clase pasada, ¿a qué hacía referencia un mol? Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. Si me comentan a qué se refería un mol, qué permitía medir un mol La de cantidad de sustancia. partículas. Muy bien, excelente, Herrera. La cantidad de partículas que pueden ver dentro de un campo de solución de cierta cantidad de soluto. Y el mol, de allí viene lo que es molaridad y también molalidad, porque como les decía al inicio, son dos caras de una misma moneda. La molalidad y la molaridad tratan de medir siempre concentración de sustancia, pero la diferencia radicará en el caso de la molalidad en cuanto a su fórmula. Y veamos esos cambios. Veamos acá lo que es la fórmula. Como podemos ver, la molalidad aquí va a ser igual siempre a moles de soluto, porque todo lo que hemos estado abordando es de medición en cuanto a concentraciones de sustancias. Así como cuando hacemos una azucarada, esta fórmula nos puede permitir de la molalidad ver cuál es la concentración molal. En otro sentido, en cuanto a la masa del disolvente con la cantidad de soluto que tenemos. Y con base a ello, la molalidad trabaja con moles de soluto divididos entre la masa del disolvente, que en otras palabras es el solvente químico. Que cabe destacar de que la unidad de medida de la masa es kilogramos. Así también tenemos en la parte inferior de la descripción escrita de la fórmula, ya lo que es el símbolo propiamente de la fórmula. La M minúscula representa lo que es molalidad, que es igual a N sub S entre M sub D, que indican los valores de los moles y la masa del disolvente, y luego se realizan ciertas operaciones hasta obtener ya el valor molal de una concentración de sustancia. Y así podemos describir de forma general como la diferencia drástica entre la molaridad y la molalidad. La molalidad se centra en la masa, mientras la molaridad se centra en los litros de solución. Para hacerlo más claro, vamos a ver este experimento. Acá se hace un experimento químico que les voy a explicar en este momento. ¿Qué sucede en este experimento químico? Primeramente podemos ver un recipiente. Ese recipiente se llama matraz, así se llama. ¿Qué ocurre con ese recipiente? De que en su interior, primeramente, se agrega lo que es H2O. Y el H2O es una molécula de agua. ¿Cuánto agregamos de H2O? En el matraz agregamos 1 litro. Agregamos ese litro de H2O. Y asimismo, aparte de este litro de H2O, agregamos lo que es 1 mol de glucosa.
que es un azúcar dentro de la familia de los azúcares que hay, fructuosa, sacarosa, y agregamos ese mol que equivale a 180 gramos también en el interior del matraz. ¿Y qué sucede? De que en el proceso químico de combinación entre estas dos sustancias se produce lo que es un mol. Pero acá podemos ver de que en este experimento lo que ocurrió por los datos que poseemos tanto del solvente como del soluto, tenemos un ejemplo claro de molaridad. ¿Por qué? Porque la glucosa la hemos disuelto en 1 litro de H2O. Y cuando tengamos esos términos de unidades de medida física, de litro en relación a la masa, vamos a estar hablando directamente de molaridad, para tomar muy en cuenta ese aspecto. Ahora vayamos al siguiente punto, a describir cómo funciona lo que es la molaridad, que en ese sentido se diferencia a la molaridad. ¿Qué sucede acá en cuanto a este experimento de molaridad? Tenemos también el matraz, pero acá, como podemos observar en esta parte del experimento, tenemos una balanza en la cual estamos midiendo la masa del litro de agua. Tomamos como parámetro lo que es una pesa de 1 kilogramo y en efecto se dice de que 1 litro de agua tiene un peso de 1 kilogramo. Eso pesa 1 kilogramo en relación al litro de agua. ¿Y qué sucede? Agregamos lo que es ese litro de agua también al matraz y también agregamos lo que es 180 gramos. Pero como estamos trabajando con kilogramos y gramos y con ello trabajamos lo que es el proceso de reacción química hasta obtener la glucosa en estado líquido y que nos da como resultado de esa combinación una concentración molar. ¿Por qué? Porque esa concentración molar deriva de la masa del H2O del litro de agua, porque con esas características y medidas realizamos la operación en cuanto a la combinación química y agregamos el mol de glucosa, que son 180 gramos, y nos da como resultado ya una concentración molar. Y así vemos claramente de que la diferencia radica básicamente en las unidades de medida. Son, como les mencionaba, dos caras de una misma moneda que tratan de medir siempre concentraciones ya a nivel de partículas subatómicas, pero la diferencia radica en las unidades de medida. En vez de litros de solución, para en el caso de la molaridad, vamos a emplear kilogramos de solución. Y así vemos en estos experimentos cómo se desglosan ambos conceptos. También podemos mencionar otras características que tiene la molaridad, como por ejemplo la molaridad, como les mencionaba, se representa con una letra M minúscula. También podemos decir de que la molaridad trabaja con masas en cuanto a los experimentos en química, en el área en la cual se emplea mucho la molaridad es en la química analítica, en la cual se utilizan vasos al vacío para poder disolver cierta concentración de moles de soluto dentro de la masa de un solvente y a partir de allí se encuentran ciertos valores. Para explicar un poco más al respecto con esta imagen gráfica, la diferencia radical entre lo que es la molaridad y la molaridad, vamos a ver lo siguiente. Veamos el primer recipiente, que es sal sin disolver. ¿Qué pasó con la sal? Como todos sabemos, la sal va a ser el soluto, porque se encuentra en una concentración menor y lo vamos a agregar dentro del recipiente. Y en el recipiente tenemos agua. Y como se encuentra la sal sin disolver, tenemos acá la forma molecular de la sal. ¿Y qué vamos a medir en este experimento? En esta primera combinación, concentración molar. ¿Por qué será molar? Porque en el caso de los moles de soluto, que es la sal, vamos a medir en cuanto a su concentración en razón de los litros de solución. Y los litros de solución es el agua propiamente contenido dentro de este recipiente. Por tanto, en el caso del primer recipiente, es un ejemplo de medición con base a la molaridad. En cambio, en el caso de la molaridad, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de la molaridad ya vamos a emplear las masas en relación
masa y masa. Tenemos lo que es la masa de los moles de soluto de la sal ya disuelto dentro del recipiente, y así también tenemos lo que es la masa del disolvente, que sería en este caso el H2O. Por tanto, para medir este tipo de concentraciones de disolución, vamos a emplear directamente la molaridad. En cambio, si queremos medir aspectos de concentración molar en razón de los litros de solución, ya vamos a emplear propiamente lo que es la molaridad. En eso radica básicamente la diferencia, y como podemos ver acá de nuevo la fórmula, molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre la masa del disolvente. También podemos mencionar otros aspectos dentro de la química analítica que utiliza mucho esta parte de la molaridad, como por ejemplo este tipo de mediciones de la molaridad nos permiten comprender el volumen de una sustancia, ya que estamos midiendo masa, cuánto cubren de espacio en un recipiente. También permite medir aspectos, aparte del volumen, la presión hidrostática de la sustancia a través de la medición de las concentraciones en relación a las masas, y de igual forma aspectos de la temperatura nos permiten medir con alta precisión. Ahora bien, vamos a pasar a la parte del ejemplo. ¿Cómo vamos a encontrar lo que es la molaridad? ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la parte del ejercicio, el planteamiento del problema? Ya, profe. Gracias. Se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración molar de esta solución? Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos un planteamiento del problema totalmente diferente a los que hemos visto en la clase pasada. ¿Por qué? Porque si notamos, en los ejercicios de la clase anterior planteaban gramos y litros. Acá nos están planteando el ejercicio gramos y gramos. Y para poder hacer la exploración, tenemos lo que son 30 gramos de nitrato de potasio, que entre paréntesis aparece su fórmula química, que es KNO3, y también tenemos lo que son 500 gramos de agua. Y como primer momento, antes de pasar ya al desarrollo del ejercicio, es de identificar los componentes. ¿Cuál será el soluto y cuál será la solución? Y dentro de este ejercicio, para abrir el hilo de participaciones, ¿cuál consideran de estos dos componentes que tenemos es el soluto y cuál es, en este caso, el solvente? Abriendo el hilo de participaciones, ¿cuál consideran que es el soluto y cuál es el solvente? El soluto tendría que ser el nitrato de potasio y el solvente el agua. Muy bien, lo que es el nitrato de potasio, debido a que es una concentración menor, vamos a identificar directamente de qué se trata del soluto. En cambio, la concentración mayor, como hemos visto en las clases anteriores, va a pertenecer al solvente, que en este caso será los 500 gramos de agua. Ahora que ya tenemos lo que es identificado cada componente, vamos a pasar al primer momento, a desarrollar el primer paso. Y en el primer paso debemos de encontrar lo que es la masa molar. Para poder encontrar la masa molar es un paso muy semejante y parecido al que hemos visto en los ejercicios pasados de molaridad. Para poder encontrarlo, tenemos que ir a la tabla periódica y vamos a descomponer la fórmula química del soluto en sus elementos periódicos. Y como es KNO3, que es nitrato de potasio, descomponemos en K, que es potasio, NaN, que es nitrógeno, NaO, que es oxígeno. Ahora que ya hemos hecho una descomposición de la fórmula química, vamos a empezar a descifrar los gramos mol de cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla periódica y vamos a buscar el elemento, y en la parte superior izquierda de la tabla periódica aparece un número entero con puntos decimales. ¿Qué significa ese número? Significa masa atómica del elemento. Y como la masa atómica de este elemento K, que es potasio, es de 39 UMA, va a equivaler directamente
a 39 gramos sobre mol. Ese número tal cual lo tomamos literal, lo movemos al ejercicio y solo añadimos gramos mol. Ahora vamos a la parte del nitrógeno. Buscamos en la tabla periódica y veremos de que el nitrógeno tiene una unidad de masa atómica de 14 UMA. ¿Qué significa el 14 UMA? De que en el caso del nitrógeno equivale también a 14 gramos mol. Vamos a la parte del oxígeno. En el oxígeno tenemos de que vale lo que es 15.99 UMA y ese valor lo vamos a equivaler y aproximar al siguiente valor que sigue, que es 16 UMA. Y ese 16 UMA va a equivaler directamente a 16 gramos mol. Ahora que ya tenemos desglosado lo que es la fórmula química y como tenemos 3 oxígenos, este 16 gramos mol que corresponde a un único átomo de oxígeno, lo vamos a triplicar. Y para ello vamos a multiplicar por 3. 16 gramos mol por 3 átomos de oxígeno que tenemos nos va a dar 48 gramos mol. Ese es el valor de los 3. Y ahora que tenemos este 48 gramos mol, vamos a pasar a sumarlo con los gramos mol del nitrógeno y del potasio. Empezamos 39 gramos mol del potasio, más 14 gramos mol del nitrógeno, más 48 gramos mol del oxígeno, nos resultará de que la masa molar o la masa molecular de la fórmula química del soluto es de 101 gramos mol. Ahora que ya tenemos este valor de los gramos mol de el soluto, vamos a pasar al segundo paso, en el cual vamos a encontrar, como realizamos también en el ejercicio de molaridad, lo que es los moles de soluto. ¿Cómo vamos a encontrar los moles de soluto? No es muy complicado. También vamos a representar la fórmula con N. N significa los moles de soluto y ese va a ser igual a lo que es una M minúscula que representa la masa del soluto en gramos y eso lo vamos a dividir entre la M mayúscula que representa la masa molar que encontramos en el primer paso. Sustituimos la fórmula y nos queda 30 gramos de nitrato de potasio, que es la masa del soluto, divididos entre la masa molar de la fórmula química del soluto. Hacemos la división y nos resultará de que N vale 0.30 gramos mol. Y ese es el valor de los moles de soluto. Ahora que tenemos los moles de soluto, vamos a pasar a encontrar directamente lo que es la molaridad. Y para hacerlo, es una fórmula también poco complicada. Para poder encontrarlo, primeramente, como vimos en la lámina anterior, el símbolo para representar la molaridad es esta M minúscula, la cual va a ser igual a moles de soluto divididos entre los kilogramos de solución. Hacemos la sustitución, 0.30 moles de soluto que encontramos en el segundo paso entre 0.5 kilogramos. Acá puede aparecer una incógnita. Pueden preguntarse, ¿y de dónde surgió este 0.5 kilogramos? De pasar y convertir los 500 gramos que nos dio el ejercicio de H2O a kilogramos. ¿Cómo vamos a realizar ese proceso? Únicamente va a dividir los 500 gramos entre 1000 gramos y ya le va a dar este valor ya expresado en kilogramos. Siempre los gramos que le dé en cuanto a la cantidad de solvente en el ejercicio, siempre los vamos a dividir entre 1000. Y en ese respecto nos queda 0.5 kilogramos de solvente. Realizamos la operación, 0.30 mol entre 0.5 kilogramos y nos resulta de que la concentración molar de la solución química es de 0.6 mol sobre kilogramo o 0.6 y la M minúscula, que es otra forma de representar la concentración molar. Y de esta forma, con este tercer paso, encontramos lo que es la concentración molar a través de la división de moles de soluto con los kilogramos de solvente hasta obtener ya propiamente el valor del mol sobre kilogramo de lo molar. ¿Alguna duda respecto al ejercicio del primer paso, segundo paso y tercer paso?
¿Alguna duda, consulta referente a estos ejercicios? La diferencia radica entre la molalidad y la molaridad en lo que es la masa del disolvente. La masa del disolvente o solvente es con lo cual vamos a dividir los moles de soluto. Mientras en la molaridad se divide siempre moles de soluto, pero en cambio de la masa entre los litros de solución. ¿Alguna pregunta referente al planteamiento del ejercicio? Todo claro. Muy bien. Como les mencionaba, estos ejercicios se van a tomar en cuenta para las consiguientes evaluaciones y la clave está en saber identificar cuál es la masa atómica dentro de lo que es la tabla periódica de cada elemento periódico y con ello vamos a empezar a calcular la masa molar total. Luego de eso pasamos a lo que es a encontrar moles de soluto y por último la concentración molar. Bueno, mientras van surgiendo ciertas dudas o preguntas, solo recordarles y de forma general como indicación de que para este día es la entrega de lo que corresponde a la actividad integradora, parte A, 20%. Ahora es la fecha límite de entrega para que tomen nota de ello y hagamos la entrega puntual, ¿verdad? Pueden hacerlo en el transcurso del día, durante la tarde o durante la noche, y es de hacer esa entrega para que no les vaya a ocurrir algún desfase en el cual se les pueda olvidar, ya que cada semana se realiza un reporte de entregas, el cual va a coordinación académica para ver nuestro rendimiento. Pero de igual forma, si tienen algún inconveniente en cuanto a la entrega de la actividad integradora para el día de ahora, me pueden hacer su justificación para ver de esa forma si extendemos una prórroga. En dado caso, tengan un inconveniente justificable, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna otra pregunta referente a la actividad integradora, al tema. Por favor, de compartirme los apuntes de clase. Como ya abordamos el tema de la molaridad y la molalidad, que son dos temas y dos contenidos que se van a retomar para las próximas actividades y evaluaciones, pedirles de que me compartan en el grupo de WhatsApp, en el transcurso del día, lo que es los apuntes de estas dos clases. Yo les voy a facilitar la presentación. Si tienen algún inconveniente para hacerlo este día, pueden hacerlo el día de mañana. Pero sí pedirles de que vemos los apuntes de clase, porque la idea es, y el objetivo también, ser retomado como material didáctico para las consiguientes evaluaciones. Si en dado caso tiene algún inconveniente con su cuaderno, puede hacer lo siguiente. Puede ir guardando cada presentación, como se comparte el archivo en el grupo de WhatsApp, en una carpeta. Va guardando en su computadora, en una carpeta, los documentos, para que de esa forma tenga accesible y al alcance lo que es este material de estudio. Porque, como les menciono, se va a tomar en cuenta a partir del contenido de la molaridad para las consiguientes evaluaciones, ya que los temas anteriores los abarcamos con la actual guía, la guía integradora, y estos dos temas de molaridad y molalidad irán para las consiguientes evaluaciones. Si no hay más dudas o preguntas, les voy a pedir de que me realicen la última confirmación de que quedó claro en cuanto a las indicaciones para dar por cerrada la sesión. ¿Hasta cuándo tenemos para mandar los apuntes? Para enviar los apuntes pueden hacerlo en el transcurso de este día o el día de mañana más tardar. Gracias, profe. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Y la integradora y la actividad individual si hasta ahora tenemos para entregársela? Dependiendo su situación, si tienen algún inconveniente, como les comenté, me pueden escribir en el privado y plantearme su caso. Y podemos hacer una consideración para la entrega. Pero en general, para ahora es la fecha de entrega para todos lo que es la actividad integradora. Solo en aquellos casos que tengan permiso, pueden hacerlo el día de mañana. Sí, puede habilitar su micrófono. Gracias, profe. Muy bien.
Profe, y todas las clases que estamos copiando en el cuaderno y las vamos enviando al grupo son nota también. En ese caso, solo es constancia. Yo voy anotando también como parte de evidencias de que hemos estado activos en la clase. Es una forma de medir la inducción que hemos hecho durante la clase y considerando lo que es el apunte, si le he dedicado esmero en el apunte, yo también considero para puntos, para algunas evaluaciones en las cuales necesite algún tipo de recuperación. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan referente a las actividades o a la clase? Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a cerrar entonces sesión. Quedamos pendientes con lo que respecta a lo que es a los apuntes de clase, como les mencioné en la indicación, y recordar de que de forma general, para este día es la fecha de entrega de la actividad integradora. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación para que podamos avanzar en cuanto a los apuntes y asimismo ir avanzando en ese sentido. Así que tengan un buen día, cuídense mucho, si acá se almuerzan, buen provecho y que tengan un excelente fin de semana. Muchas bendiciones para su familia, nos vemos. Gracias, profe, igual.